Vale. Pues cuando se vaya uniendo más gente. Vale, yo ya lo veo. Lo podéis ver, ¿no? A ver. Sí, ¿Puedes ver estamos. tú, Mar, la gente que se va incorporando? Seis espectadores hay. Ah, de acuerdo. Sí, 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 Ya justo. estamos. Vale, venga, pues empezamos. Oli, Empezamos con hola. esto. Sí, sí, claro. Vale. Pues nada, ya por fin empezamos a retransmitir. Somos Mar Capilla y Rubén Conde los que estamos detrás de esta cuenta de Language. Hoy tenemos el honor de contar con Juan, con Alex y con Antonio, que son la flor y nata de la ortografía en Twitter. Y ya, vamos, le dejo a Mar que haga la presentación de cada uno de ellos. Bueno, así en general. Sí. Bueno, ¿por qué es necesaria la ortografía? ¿O por qué no es necesaria? ¿Quién empieza? Que nos va la marcha, supongo, ¿no? Porque iba a Sí, hacer falta tarde o temprano, porque todos se acaban discutiendo y se acaban inventando unas normas. Es típico del ser humano, o sea, no lo podemos evitar. Y luego hay algunos que no le gustan, luego va evolucionando, pero al final nos hace falta, ¿no? Para llegar a un acuerdo de mínimos, creo yo. La lengua hay que tener una cosa clara, y es que si no tenemos unas normas comunes para poder expresarnos o para expresarnos correctamente, pues claro, la comunicación siempre se va a dificultar. Muchas veces hablamos de contextos donde la ortografía parece que no tiene que estar tan presente o las normas ortográficas. ¿Por qué? Porque nos ahorramos tiempo. Sin embargo, eso no siempre se corresponde con la realidad, porque el tiempo que se supone que nos ahorramos algunos escribiendo un mensaje, ¿no? O no prestando atención a las cuestiones ortográficas, pues bueno, el destinatario tiene que invertirlo por su parte para poder descodificar aquello que queremos expresar. Sí, a ver, nos hemos juntado yo creo hoy tres bastante defensores de la ortografía. No sé si somos la florinata de Twitter, desde luego no los únicos, pero sí de los más pesados, ¿no? A lo mejor de los que más comentan, preguntan y les gusta tratar este tema. O sea, ya no es solo que defendamos que debe haber una ortografía coherente y común en una lengua, sino que es que nos divierte trabajar sobre ella. Entonces está claro que si una de las cosas que hacen que una lengua sea potente es la unidad, la ortografía claramente lo que hace es permitir que eso, que la lengua se mantenga unida a pesar de que cada uno luego hable y haga lo que quiera, sobre todo en la lengua oral. Si mantenemos una lengua escrita con normas y en la que todos se intentan ceñir a ella para poder entendernos, pues siempre, lógicamente, la lengua va a ser más potente y menos quebradiza, digamos, va a ser más difícil romperla. Que al final la idea de la ortografía es básicamente preservar cierta unidad, ¿no? En torno a lo que se habla, ¿no? A la lengua que hablamos. A ver, a mí me gusta ver el lenguaje, la ortografía, como parte del conjunto de un sistema de comunicación. Y creo que para que nos podamos entender bien tiene que haber unas normas mínimas claras. Yo lo suelo comparar inevitablemente la ortografía con las normas de circulación, donde además la ortotipografía serían las señales de tráfico, ¿no? Toda esa parte. Y yo creo que es conveniente que tengamos normas de circulación. Por lo general, pues bueno, conocemos las generales
y luego siempre hay algunas específicas, ¿no? De este tipo de vehículo pesado de carga, no sé cuántas ruedas, puede circular por determinada vía. Pues todas esas cosas muchas veces no nos acordamos, ¿no? Lo mismo pasa con la ortografía. Esta norma, cuando han colocado un cierre de interrogación, pero tenía que ir en cursiva, esto tiene que ir en cursiva también, pues ahí la mayoría de los usuarios dicen, para ir adelante, ¿me vas a entender o no me vas a entender? ¿No? Entonces, bueno, pues hay unas normas, es mejor que las sigas. Si incumples esas normas no me vas a entender, entonces vamos mal. Yo creo que eso es mejor, que hay unas, por lo menos un punto de referencia donde haya unas normas que, bueno, que aparentemente tenemos la sensación de que no se han consensuado. De la misma manera que yo no he votado para elegir las normas de circulación, menos mal que no lo han hecho así, pues tampoco me han llamado para opinar por las normas de ortografía, ni lo van a hacer, ni tienen que hacerlo, ¿no? Pero lo que pasa es que luego las cosas van cambiando, va cambiando la circulación, va cambiando el lenguaje también. Hombre, hay que tener en cuenta que la ortografía lo que nos permite también en ocasiones es demostrar los conocimientos que tenemos sobre algunos aspectos, especialmente sobre los lingüísticos. Eso hay que tenerlo claro. Con lo cual, es normal que en muchos contextos sí que sea un marcador. Por ejemplo, estoy pensando en algo, pues, en un aspecto profesional, como puede ser redactar un correo electrónico para solicitar trabajo, o algo un poquito más superfluo o no, de acuerdo, como puede ser para ligar. Es decir, en cuantísimas aplicaciones no se habla de la importancia de la ortografía a la hora de comunicarnos con los demás y la impresión que queremos dar. Entonces es verdad que en ocasiones sí que puede ser bastante determinante la forma de expresarnos o de utilizar, en este caso, la lengua siguiendo las normas ortográficas. Con lo cual, yo creo que dependería, pero igual que, por ejemplo, sucede con el código de circulación, nosotros sabemos que, bueno, que en determinada calle o determinada carretera o vía no podemos girar a la izquierda, bueno, sabemos que en ocasiones podemos permitirnos alguna licencilla, ¿de acuerdo? Pero como usuarios particulares y asumiendo la regla, ¿no? De que, bueno, en el caso del código de circulación, si nos pilla la policía o la Guardia Civil, pues nos va a caer un paquete. Pero bueno, aquí es verdad que siempre nos pueden llegar a reprobar este asunto. Así que a veces sí que puede ser o se puede llegar a utilizar con ese afán. Aquí también hay penas económicas, que nosotros en su momento estudiamos lo que puede implicar para una empresa, por ejemplo, una falta de ortografía grave, para un periódico, aunque parece que a veces una falta de ortografía te da difusión porque la gente comparte tu tweet, ¿no? Y te da visibilidad. De hecho, Chupachus en su momento hizo una campaña utilizando aposta, creo que fue Chupachus, faltas de ortografía para volverse viral. Nosotros en Sin Faltas en su momento decíamos, te ayudamos a no tener faltas de ortografía o a tenerlas si quieres. O sea, que a veces la gente quiere. Entonces, hay varios temas. Yo lo de la circulación veo que es un claro símil, ¿no? El de las normas de circulación. Lo de que no están consensuadas, que no hemos votado, es verdad, pero en general yo creo que mantienen cierto sentido común, aunque ahora espero que ahora todos tengamos alguna discrepancia con alguna norma, ¿no? Yo creo que ahora podemos quejarnos, por muy papistas que seamos, yo creo que todos sabemos que hay alguna regla que cambiaríamos a nuestro gusto porque creemos que es incluso más coherente. Claro, es verdad que no lo consensuamos, ¿no? Es como el código de comercio y otras cosas, pues yo tampoco. Claro. Bueno, ahí no hay que tener en cuenta que a veces me refiero a la cuestión ortográfica, gramatical y léxica, es decir, los pilares de la academia, muchas de las normas emanan y suben, ¿no? Es decir, terminan siendo aprobadas por consenso. ¿Por qué? Porque es el uso y son los hablantes los que lo utilizan. Es verdad que en primer lugar, creo que, me corregís si me equivoco, son las cuestiones léxicas, la de la semántica, etcétera, las primeras en subir, las primeras en hervir. Después ya van las ortográficas y luego ya van las gramaticales, que es más fácil, por supuesto, cambiar el código de circulación o el código penal que la gramática. Pero es verdad que yo creo que en ocasiones, por supuesto, las instituciones encargadas de regular estos asuntos o de sentar la norma sí que terminan fijando este asunto. Tenemos el caso del signo de apertura de interrogación, por ejemplo. Sí, yo creo que hay una cosa que hay que dejar clara porque mucha gente lo confunde en las redes y ¿por qué la RAE acepta whisky con G y no acepta el lenguaje inclusivo? No sé qué. A ver,
la ortografía, la diferencia que tiene con el léxico, con la gramática, es que las normas sí que son impuestas de alguna manera. O sea, son normas que no siempre emergen o emanan del uso. En algunos casos, ahora voy a contar el del signo de interrogación, que sabéis que me gusta. En algunos casos sí, pero que yo escriba maravilla con V frente a su origen, ¿no? Que era con B, o lo que sea, eso lo ha impuesto la RAE, a la que se le ha dotado de una autoridad y sin que ella obligue a nada. O sea, tú puedes escribir maravilla como te salga de las narices, pero la gente ha encontrado en la RAE un referente sólido, bueno, coherente, incluso simpático a veces en redes, que ayuda. Nadie ha obligado a la RAE, a la gente a seguir a la RAE. Lo del signo de interrogación de apertura, lo cuento ya, la gente al principio no lo ponía, hasta que lo empezaron a poner, la RAE decía, no, basta con poner el del final, pero la gente se empeñó en ponerle el del principio. Al principio los hispanohablantes se empeñaron en usar el de apertura. La RAE dijo, bueno, si son enunciados largos o si son preguntas largas, sí, se puede poner el de apertura, pero no lo pongáis en las cortas, hasta que al final la gente, como lo ponía siempre, pues porque lo necesitarían, igual que se puede necesitar un signo de apertura de paréntesis, que ese nadie se lo salta, curiosamente, pues se acabó imponiendo esa norma y la RAE aceptó. Pero no siempre las normas ortográficas salen del pueblo, ¿no? Hay muchas impuestas, como sobre todo las gráficas de qué letra pongo, con qué letra escribo tal palabra, o muchas de puntuación que sabemos que tienen que ver con la sintaxis. Ahora también hablaremos de ello, de todas maneras, yo también quería responder a Rubén y a Mar por lo de si es una marca, así decir, demuestra un estatus, y no es que sea más o menos alto, sino que, bueno, dices, bueno, si controlas un poquito del lenguaje o te expresas medianamente mejor, vas a dar otra imagen, es decir, con esta persona se puede hablar, o cuidado, que tiene cierto registro, o bien elevado, o bien con la que se puede tratar. Y te voy a poner dos ejemplos. El primero es una anécdota que pocas veces he contado de mi historial delictivo, pero a mis 17 años me detuvo la policía en Carabanchel, porque estaba haciendo fotografía. Vamos a dejarlo ahí en la historia, ¿no? Soy un tipo donde me veis, me han detenido por escándalo público. Y entonces, claro, la policía me llevó a la comisaría de Carabanchel, que es un sitio pues, sí que impresiona mucho, y en los primeros 90 más todavía. Y te llevan allí, claro, y te viene el comisario, y el primero que te dice, te agarra, que dice, tú no te vas a bajar de la burra, ¿no? Así, y te habla así. Entonces yo le dije, con toda la corrección que aprendí gracias a mi padre, que era un señor que habla correctamente, dijo, disculpe, no sé a qué se refiere, desconozco por qué me han traído a este lugar. Empecé a hablar lo más correctamente que pude. Entonces dijeron, bueno, cuidado, que este no es el kinky del barrio, que este es pues, otro tipo de persona que no debe estar implicado en actos delictivos, por decirlo así. Eso, francamente, ayuda mucho. Entonces dice, bueno, sí que marca un registro. Luego, ¿por qué es importante también lo de escribir bien? Porque marca un registro, otro registro. Os voy a decir qué registro manda ahora, y probablemente más que el de la RAE. San Google. San Google, si tú tienes un blog y te colocas este pequeño plugin, el Yoast se llama, es un semáforo que te va a decir si estás preparado, si estás escribiendo bien o mal. Y no te dice, has cometido una errata, no, te va a contar muchas más cosas sobre SEO, ¿no? Pero también las faltas. Dice, aquí hemos detectado erratas. Punto. Y te pone una señal roja. Entonces dices, si no utilizas bien la ortografía, que no solamente estoy hablando de eso, de la ortografía, pero ya Google te penaliza también. Entonces ahora ahí hay una pena muy grande, que no es que sea la RAE que diga, te está mirando la RAE, que tiene el ojo de Sauron que te ve y que ha escrito mal y llora cuando escribes erratas. No. Google te localiza automáticamente y dice, mal, te voy a bajar en los buscadores. Eso sí que duele. Sí, es lo que decía, que es incluso económico, o sea que puedes perder dinero por la ortografía. Sí, y dilo de los hombres, que son... Sí, los hombres, bueno, tienen más licencias o más necesidades. Vamos más a otras cosas, debe ser, en estos asuntos. Dejamos más en la personalidad. Sí. ¿Y vosotros no tenéis la sensación de que, por ejemplo, en Twitter
no se lleva eso de hablar bien, o sea, de escribir bien, correctamente, con todos los puntos, todas las tildes, o sea, parece como que Bueno, sí es... eso hay típicos memes en los que dicen cosas como si no puedes con sus argumentos, vea por su ortografía. Eso es. O el típico, la típica carita de sonriendo así de lado de cuando ves que alguien te está ganando una batalla y de repente tiene una falta de ortografía y ya pierde todo el crédito, ¿no? O sea que sí. Luego a mí pensaba estos días que me sorprende que Twitter, teniendo cierto límite de caracteres, claro, ahora menos, pero que no frecuentamos o no se frecuenta tanto el uso de abreviaturas como cuando los SMS nos cobraban ahí pagábamos, 1 euro. ahí había que pagar por Claro. el... Pero es ver, yo por ejemplo con el caso de Twitter, yo es que lo sigo asemejando al balcón que da al patio de vecinos. Es decir, Twitter no deja de ser una comunidad compuesta de gente que puede gritar un momento para quejarse o para decir algo que le parece interesante. Y yo creo que muchas veces extrapolamos, y es normal y natural, la oralidad y la forma de contar las cosas, igual que lo haríamos desde nuestro balcón al vecino, gritando lo justo y necesario para que se enteren unos cuantos, pero no trascienda a otros barrios. Entonces yo creo que es normal que se imiten esas cosas y que en ocasiones sí caigan, digamos que se premie la rapidez frente a las formas. Y esto pasa también en los periódicos, en el periodismo. Hablabas tú, Antonio, del tema del SEO. Pero cuantísimos periódicos, cuando tienen que retransmitir el minuto a minuto, o cuando tienen una noticia que no es una noticia ni embargada, ni enlatada, sino que directamente se acaban de enterar, les ha entrado el teletipo, dan el chivatazo, lo tuiteo, lo publico en mi blog o en mi periódico, porque ser el primero, es decir, la rapidez se premia el doble en Internet que la forma, aunque la forma, por supuesto, sí que cuenta. Una cosa, no sé si oís a Mar, porque me Sí. han... Si habla ¿Sí? así. Sí, sí. Sí, Manifiéstate, Mar, por favor. Hola, hola, ¿me estáis escuchando? Sí, yo te escucho perfectamente, pero me han comentado que... No sé, no se ve. Ah, vale, Venga, perfecto, sí. ahora sí, es que lo estaban comentando por el chat. Ah, vale, pues ni idea. No se Mira, puede. nos dicen, voy a leer el chat, ¿vale? Vale. Nos dicen que decir que las normas de ortografía son una antigualla y que deberíamos escribir como nos dé la gana, que es puro postureo. ¿Qué opináis? Puedo. Iba a decir, Mar también, que nos hicieron esa pregunta en un programa. Sí, ¿verdad? sí, es verdad. Es puro postureo. Yo creo que en realidad las normas ortográficas son necesarias y quien diga al contrario miente. Lo que pasa es que es verdad que, no sé si a vosotros os pasa, a mí me pasa que siento que hay diferentes niveles de faltas ortográficas. Es decir, que alguien ponga mal una tilde se penaliza más que alguien que ponga mal una coma. O sea, que Salvo si es la del vocativo, la del sujeto, la Sí, criminal, ¿no? sí, Esas se eso penalizan sí. muchísimo, la gente las odia que pase. Sí. Yo creo que hay que tener en cuenta una cosa, y es que la gente que dice que yo escribo como me da la gana y se me entiende, es verdad, pero gracias a que el resto mantenemos una ortografía y la cuidamos. Si empezáramos todos a desviarnos o a usar una ortografía que queramos, cada uno va a tirar por su lado, no vamos a ir todos en la misma dirección. Y si fuéramos todos en la misma dirección, seguiríamos teniendo normas ortográficas. O sea, el problema es que cada uno escriba como le dé la gana y nos vayamos distanciando unos de otros. ¿Problema por qué? Porque se pierde esa unidad, es que no es más. ¿Que no pasa nada? Pues a lo mejor no pasa nada. Podemos perder la unidad y cada uno tener... por ejemplo, el andaluz, yo entiendo cuando sale esto de El Principito, que tengan ganas de escribir como les dé la gana. Igual que yo cuando quiero escribir me he pegado y no escribo pegado, sino pegado porque soy un cobarde, pues, oye, pues a lo mejor podría escribirlo y nos entenderíamos. Claro que escribir de una manera, aunque no sea exactamente igual que como hablas, ayuda, lógicamente, a la unidad, pero no es ni obligatorio y yo entiendo que haya quien lo pueda decir. También hablando antes de circulación, yo siempre también tengo un símil que es que tú puedes conducir con unas copas encima. Eso lo hace la gente y muchas veces no pasa nada. El problema es cuando tienes un percance, que no vas a reaccionar igual. Entonces tú puedes escribir como te dé la gana, pero va a haber un día en que no te entiendan, cuando quieras que te entiendan. Y sé que el ejemplo es un poco drástico, pero es verdad que normalmente no pasa nada y más o menos se entiende y no sé qué, pero a veces no.
Y eso no te perjudica solo a ti, sino si cada uno escribimos como queramos, nos perjudica a todos. Es verdad que ayuda mucho poder escribir como queramos, porque es más fácil y sobre todo, por ejemplo, yo pienso en la gente con seseo, que es que debe ser que habría estado bien a lo mejor, o para otro día invitar a alguien que sesee, alguien de América o alguien de España que sesee, porque debe ser un follón. O sea, lo pienso y digo, pero eso, entonces hay gente para la que puede ser un problema, pero ayuda a mantener la coherencia. Que, de alguna manera, la ortografía es un protocolo básico de conexión, igual que hay ciertas normas ciertas no, o sea, hay normas en la sintaxis o demás que la puedes interpretar de una manera o de otra, pero al final tiene que encajar tu mensaje, ¿no? Que lo más interesante sobre todo es lo de fondo. La ortografía es esencial, pero eso como un protocolo de comunicación. Hace poco vi un vídeo que está circulando de uno de nuestros políticos que estaba en el Congreso, un señor de Vox, que empezó a recriminarles a todos, a decirles que no se podían leer bien los presupuestos del Estado porque lo habían escrito unos políticos para que lo entendieran políticos, ¿no? Eso también es postureo, ¿no? Es decir, el primero que está hablando es un político, por más que te quieras abstraer, ¿no? Lo importante es el mensaje de fondo que se está intentando transmitir, ¿no? Está diciendo otras cosas. Ese señor decía otras cosas. Yo no soy político. Estoy aquí, pues no sé, porque ha habido un concurso de Reina por un día y le han invitado. Entonces, ¿qué estás intentando decir? ¿Qué estás intentando contar? Y ahí la ortografía juega un mensaje, tiene un papel esencial en el mensaje, y es estructurarlo, es decir, que tenga unas normas mínimas para que lo pueda recibir, lo pueda descodificar, como habéis dicho vosotros, ¿no? Y luego hay que llegar a lo que hay detrás. O sea, Twitter es un reflejo de la sociedad, y de la misma manera que en el Parlamento hay gente que diciendo verdaderas burradas, en Twitter también, por desgracia. Ojalá no fuera así. Lo que más me preocupa de fondo no es lo de, bueno, yo tengo las normas que quiero, yo hablo lo que quiero. Pues tú habla lo que quieras, utiliza las normas que quieras. Pero lo que hemos dicho todos, a lo mejor no te entendemos, o a lo mejor no me quiero enterar lo que estás contando. Claro. Yo creo que luego en nuestro caso, es decir, igual que todos los extremos pues pueden ser sumamente perjudiciales, el español, como mayoritariamente, no siempre, tiene una escritura homógrafa. Claro, cuando tú no tienes ni ceceo ni seseo, pues claro, solo puedes fallar en determinadas cuestiones, en las Hs, en las Bs, en la Y y en unas cuantas más. Con lo cual, creo que en ocasiones cometer una falta de ortografía a veces se camufla con yo escribo como quiero y como me da la gana y tú a mí no me mandas. El argumento de los niños pequeños que siempre me ha repateado. Entonces, a veces yo creo que incluso también todo eso termina juntándose con el, bueno, pues oye, no he caído o no me resulta sencillo porque lo que comentamos, una persona que cc o que se o bien aprende que esa palabra se escribe así, determinado sufijo, determinada palabra en general, o si no, se va a corresponder con su homografía, porque si escucha una palabra en la sesea, pues le va a plantar una S, como es natural si partiéramos de esa base. Entonces yo creo que luego tampoco son tan sumamente reivindicativas, aunque bueno, hay consonantes, consonantes principalmente reivindicativas, como por ejemplo cuando hablábamos de la palabra ocupa, ¿no? Es decir, la K en ocupa, cuando se añade, pues tiene un matiz. El Vallecas con K tiene también otro matiz. A veces cuando se ridiculiza con el del Viva España con las Bs, es porque quiere reflejar que ese mensaje, que en ocasiones se dice con un tono de solemnidad, en este caso tú lo estás empleando para ridiculizar ese argumento, con lo cual a veces la falta de ortografía puede llegar a ser reivindicativa en esos casos de escribo como me da la gana, pero en otros muchos es un mero despiste, descuido, desconocimiento de la grafía de la palabra. Pero fíjate, yo voy a decir que me parece tan grave, y a lo mejor sorprende que lo diga yo, me parece tan grave el que dice que escribo como me da la gana y paso de todo, como el que está continuamente persiguiendo a los que escriben mal y no entiende que puede haber faltas de ortografía que se escapen. A ver, yo siempre, y espero que todo el mundo reconozca, siempre tenemos dudas a la hora de escribir. O sea, yo los viernes, cuando contestaba muchas consultas a lo largo de la semana, los viernes acababa tan cansado y tan quemada la cabeza que no sé por qué me pasaba siempre que dudaba si extranjerismo se escribía con G o con J. Supongo que por influencia del francés, ¿no? Que se escribe con G.
creo, pero tenía que mirarlo. Los viernes a última hora siempre me pasaba una pregunta sobre extranjerismos y para contestar. Entonces, lo que hay que hacer es asumir que la buena ortografía ayuda a todos, a uno mismo, a su imagen, y tratar de buscar en el diccionario cuando no se sabe o esmerarse. Yo todavía no he comentado lo de si es el prestigio, ¿no? de la ortografía, el prestigio social. Evidentemente, el cuidado de las cosas supone una posición social elevada, aunque solo sea porque tienes más tiempo o menos preocupaciones reales y puedes dedicarte a estas cosas que pueden ser más superficiales, ¿no? Ser un experto en ortografía, saber dónde van todas las comas. Yo sigo encontrando casos de comas en las que dudo. El otro día preguntaban, a ver qué os parece, por Sánchez dimisión, si hay de ir coma, pues eso dudas. Salió el otro día por Twitter si Zidanes y Pavones tienen que ir con mayúscula o con minúscula, que no es fácil. Si Zidanes y Pavones, pues... O sea que ya eso es ortografía, lo que llamamos ortografía extrema. Entonces, claramente, igual que la ropa, igual que las lecturas, o sea, tú no puedes condenar la ortografía porque cree desigualdad, porque la ropa también crea desigualdad, también crea desigualdad tener un coche una marca de otro. Entonces, esto es un bien necesario en el que, por suerte, ahora hay muchos medios, es decir, ya la excusa o la verdadera razón de que no tienes acceso a ortografía, por suerte, y creo que aquí estamos algunos que fomentamos que sea así, ahora todo el mundo tiene acceso. Si tiene internet, claro, hay gente que tiene internet, pero hay libros que lo facilitan y todo. Entonces, por desgracia, genera desigualdades, como muchas otras cosas, pero ya no puede servir tanto como una excusa para que entonces tengamos que acabar con la ortografía. La ortografía se debe mantener y lo que hay que ayudar es a que la gente con menos posibilidades tenga acceso a ella y a facilitarles la comprensión. Yo, por ejemplo, en mi libro de Ortografía para Todos, uno de los objetivos era explicar por qué. Yo me hago muchas veces la pregunta. Crujir se escribe con J, ¿no? Todos los verbos en gerigir menos crujir, tejer, ya, pero ¿por qué? ¿Por qué crujir se escribe con J y los otros no? Cuando lo explicas, pues al final ayudas. Y yo creo que es la verdadera misión, no quejarse por un lado de que la gente escribe fatal y por otro de que yo escribo como me da la gana. Pero Ese es mi... Yo creo que también depende de la situación en la que estés, ¿no? Que debemos cuidar el registro, pues depende del contexto. Entonces, por ejemplo, en redes sociales se ha creado como una especie de ciberlengua, ¿no? Y no es lo mismo hablar o escribir en un documento o en un trabajo de fin de grado o en un trabajo para la universidad que escribir un tuit sobre algo que acaba de pasar. Pero es verdad que en redes sociales, precisamente, que es donde más libertad tendríamos que tener a la hora de comunicarnos, es donde se dan más pues estos comentarios así un poco clasistas de fulanito de tal escribe de esa manera, ¿cómo me lo voy a tomar en serio? No sé si habéis visto esto. Que hay ciertas tendencias, ¿no? Ahora lo escribo así, por eso hay cierta herencia de las abreviaturas, pero que están desapareciendo, que ya no se usan casi, ¿no? Pero sí que se empiezan a aparecer ciertos términos, porque siguen siendo fruto del registro hablado, ¿no? Hombre, es curioso porque, desde luego, en Twitter se mezcla todas las capas de la sociedad que están ahí metidas, ¿no? Entonces es muy gracioso porque te encuentras gente que son grammar nazis, desde luego, o está un troll de turno que está diciendo yo arraso y hago lo que me da la gana, que luego en realidad no hace lo que les da la gana, que eso sería para hablar largo y tendido, ¿no? Esos que van creando cosas que en realidad no están creando nada, ¿no? Y luego está Mr. Higgins también, ¿no? El de La lluvia en Sevilla es una maravilla, el de Pigmalión. Entonces es muy simpático, ¿no? Porque incluso el ejemplo que se comentaba antes, ¿no? De Sánchez, división, hay coma, no hay coma, ¿no? Es como diciendo, miserable felón, y entonces el otro le responde, Mr. Higgins dirá, pero el miserable felón me lo está diciendo con coma o sin coma, ¿no? Es que volvemos a lo de fondo diciendo, es que no me importa tanto como si lo has puesto en cursiva porque me lo estás diciendo, ¿no? Entonces, casi lo menos grave es lo de la coma, ¿no? Aunque siempre es lo que dices tú, ya te he pillado aquí, ya tengo algo con lo que agarrarte, ¿no? Que no conoces la del vocativo, la del... En fin, a mí me interesa mucho la postura que tenía también con la ortografía Pablo Zulaika, que era el de acentos perdidos, el que tomó esta iniciativa de ir marcando dónde faltaban tildes. Y lo estaba haciendo fundamentalmente para los chavales. Tiene un discurso precioso, Pablo Zulaika, en TED, cuando no me acuerdo en qué ciudad fue, no sé si fue en Querétaro o en otra,
y él venía a contar que la ortografía, una falta de ortografía no mata a nadie, pero va haciendo daño poco a poco. Parece que no se nota, pero se va haciendo daño. Y quizás donde, no solamente, bueno, hay que empezar, por supuesto, desde pequeños, irles enseñando que, o sea, hay una ortografía que nos beneficia a todos y vamos a crecer juntos con esas normas y nos van a ayudar, ¿no? Y son los niños los que son capaces de señalar los errores también que han aprendido en el colegio, de la misma manera que en el cuento decían el rey está desnudo, porque lo hacían con toda su ingenuidad y con toda su sinceridad, ¿no? Son los que mejores pueden señalar los errores porque les han insistido en que esas son las normas y quieren que todos las cumplan. Vuelvo a Twitter. Hay unas normas, desde luego. ¿Se están inventando nuevos registros? Sí, la ventaja que tenemos también en Twitter es que tenemos más recursos expresivos. Y en el lenguaje hablado tenemos las manos, el tono, la entonación y demás. Afortunadamente en Twitter tenemos GIFs, emoticonos y de todo. Y yo creo que se ha dado una riqueza propia de Twitter y otros, pero como es tan rápido, a veces es mucho mejor enviar un GIF que una respuesta en concreto, ¿no? Nos comentan, por cierto, un segundo, nos comentan por el chat que la ortografía sí que da prestigio y que si no, ¿por qué no hacemos más que preguntar si algo se escribe así o no? Si algo está bien escrito o no. Entonces... Justo iba a decir yo algo al respecto, digo, que por suerte, ahora que lo dice Antonio, que mucha gente, o sea, que tenemos Twitter y otras redes en las que se escribe más que nunca. Es una cosa que mola, para un lingüista mola. O sea, que la gente escriba tanto y que eso haga que se pregunten tantas cosas. Muchas veces se nos critica a los que tratamos de poner un poco de orden en la puntuación con respecto a los emojis, ¿no? y a los emoticonos. Y dice, hay gente que dice que por qué un lingüista se tiene que meter en que yo como tengo que escribir un emoji o un emoji. Y es que lo que mola es que la gente se hace preguntas, efectivamente. O sea, la gente se pregunta mucho si se escribe bien. A todo el mundo le gusta saber cómo es la forma general o más correcta. Y ahora explico lo de corrección, que eso también es un término que hay que a veces explicar a la gente porque no se entiende. Y yo eso lo comparo más que, en ese caso, más que con la circulación, con la moda. Yo he llegado a oír, por ejemplo, no sé si fue a Palomo hace poco, que dijo que no era correcto ir con chaqué a una boda. O no, con chaqué no, no me acuerdo, con frac. O no, bueno, yo creo que fue en la boda de Sergio Ramos y alguien fue con frac y un pantalón y dijo, no es correcto ir así. Digo, es que es verdad, es que la lengua es eso, sobre todo ya en gramática y en léxico. No es correcto eso. ¿Qué significa no es correcto? Pues que la gente lo va a ver mal. Entonces la gente quiere que le vean bien y eso nos hace preguntarnos muchas cosas. Y la gente quiere hacerse entender bien, por mucho que algunos digan que escriben como les da la gana, al final acaban diciendo, es que se me entiende igualmente, claro, o sea, que es que tu objetivo es que te entiendan, entonces, pues, ¿por qué no utilizas los mejores medios para que te entiendan? Que es colocar bien los signos de puntuación y demás, para ser correcto en el sentido de no que sea una falta grave que eso que mata a alguien, no es que mate a nadie, es que la gente lo ve mal y lo ve, pues llamémoslo vulgar o hay gente y la gente no es la RAE, la gente es la gente de la calle. Es mi madre que si ve que si escribes de una forma te va a decir, oye, este tío no tiene ni idea. Esos son los verdaderos policías y mola que la gente se pregunta. Siguiendo el símil me ha gustado el del chaqué y las bodas y todo esto. Claro, está la idea de que tú digas, bueno, me pongo un smoking o me pongo un frac para ir a la boda y pienso que voy de puta madre, ¿no? Porque voy muy guapete y voy muy arreglado y tal. Pero claro, la gente que digamos que entiende esos códigos ve que estás desentonando. Entonces, claro, ahí yo veo desconocimiento de los códigos. Y luego está, pues, quien va a una boda y en vez de vestirse con un traje normal, se pone una camiseta y unos vaqueros. Entonces, ahí sí que hay un intento de transgredir esa norma, de transgredir esos códigos, ¿no? Pero creo que es una actitud distinta. Una es no saber adecuarte a esos códigos y otra actitud es conozco los códigos y voy a transgredirlos. Y creo que eso es lo que ocurre en Twitter, ¿no? Que es como o sea, sé que hay una norma, pero voluntariamente no voy a escribir así porque no me da la gana. Eso es un buen punto de partida, creo yo. Lo que pasa es que, por mi experiencia con las consultas, toda la parte de Fundeu,
nos gusta el absolutismo, nos gustan, es decir, el bien, el mal, lo correcto, lo incorrecto, porque nos da tranquilidad. Es decir, saber que esto es una máxima y que es correcta, que es inamovible, me da mucha tranquilidad. Por ejemplo, cuando hay consultas relacionadas con algo con signo de puntuación, oye, aquí podría poner una coma, sí, entre otros signos sería válido, pero claro, pero podría poner, pues claro, también podría ponerse, pero y quizá, pues también, entonces claro, la gente empieza a explotar la cabeza muchas veces. ¿Por qué? Porque nos gusta movernos en un ámbito de seguridad absoluta. Y en ocasiones no se entiende, o digámoslo así, que no contemplamos que las cuestiones ortográficas pueden estar bien en algunos contextos y puedo utilizar distintas opciones. Aquí entraría también la parte en la que yo, no es que discrepe, pero digámoslo así, que no me produce ningún tipo de agrado de la ortografía, que es cuando en ocasiones, para poner una mayúscula, sobre todo desde el ámbito de las mayúsculas, como a Leonardo Gómez Torrego, hay tres cosas que no le dejan dormir. Una es el fútbol, otra las mayúsculas y otras son los signos de puntuación, cuando teníamos las reuniones del Consejo Asesor ahí en la agencia EFE. Cuando en ocasiones yo tengo que tener la espasa en la cabeza para saber si administración Trump o gobierno Trump va en mayúscula o minúscula, claro, eso es un problema. Es decir, cuando tengo un contexto donde las dos posibilidades podrían ser válidas, ahí es donde me genera un problema. O si yo esto lo considero así, pero también lo puedo considerar así, pero luego tengo una excepción, esa parte de la ortografía oscura es donde genera los grandes problemas, donde ese absolutismo que yo comentaba de correcto e incorrecto es donde empieza a fallar y hay mucha gente que, claro, que también todavía le suscitan más dudas porque en ocasiones se han creado normas cuyos pilares son excepciones y sobre las excepciones se han ido arrastrando muchos casos y ahí es donde yo creo que hay un problema ahora mismo en la parte de la ortografía. Cuando no es productivo para que una lengua triunfe y siga creciendo más allá de los hablantes nativos, claro, necesitas tener una serie de facilidades ortográficas que también ayuden a este asunto. Y yo considero que hay una parte de la ortografía, que es esta ortografía oscura, sobre todo con las mayúsculas o la puntuación extrema, que no lo facilita en absoluto. Y en ocasiones no son meros casos aislados, sino que tienes un conjunto de 70 páginas de la ortografía claro, que plantean serios problemas para los hablantes. Déjame un segundo, Alex, que comentan en el chat, comenta Elena6, que lo curioso es que mucha gente se queje de la ortografía como forma de discriminar a los hablantes menos formados y que al mismo tiempo se haga mofa de las adaptaciones gráficas de los extranjerismos que se incorporan al uso general tildándolas de paletas. Por ejemplo, el caso de whisky, ¿no? El que comentaba antes Juan. Había visto ya la pregunta y te iba a decir que... Vale, bien. Es súper interesante, o sea, yo lo tenía apuntado yo para hablarlo hoy, que lo de las adaptaciones, ¿no? Porque además yo soy, creo que, fiel defensor de las superadaptaciones, ¿no? O sea, hasta Dogecoin y de todo yo lo adapto y sin ningún tipo de... Es que es así, la gente se ríe de los que escriben mal, pero luego no colaboran, lo que decía antes, en ayudar a que todos escribamos lo mejor posible. Es decir, si yo complico, que también lo está diciendo Alex, si complicamos la ortografía, luego no nos podemos quejar de que la gente escribe mal. Habrá que intentar facilitarla. Y en los pequeños intentos que se van haciendo de adaptaciones tipo fútbol, que todo el mundo se ha comido y aceptamos perfectamente y somos muy felices, luego no aceptamos, pues adaptaciones podría sacar muchísimas, pero imagínate gamer escrito con E-I-M-E-R, ¿no? Como bacon con EI, y eso nos ayudaría como mucho. Con Blue Jean pasa. Como Blue Jean, te diría que, o lo de Gin Tonic, ¿no? Que también creo bastante... género de risotadas, ¿no? Bueno, pues es que es así como habría que escribirlo si fuéramos sinceros con nosotros mismos y si nos esforzáramos en cambiar la mentalidad y aceptar los cambios. Luego otra cosa muy parecida, y perdóname que me enrolle, es lo de solo, ¿no? Que muchas veces la gente se está quejando de que solo genera ambigüedades al haberle quitado la tilde, pero luego defienden que se quiten las H's, lo cual sí que generaría ambigüedades, ¿no? Si quitamos todas las H's o equiparamos la B y la V y usamos solo una de las dos, entonces también la gente tiene que intentar colaborar, ¿no? Y ayudarnos entre todos a que la ortografía sea simple y sencilla. Con las mayúsculas es un problemilla y con la puntuación porque hay semántica y sintaxis detrás
y las mayúsculas, por ejemplo, hay que saber a lo que se está haciendo referencia para saber si ir en mayúsculas. Ahí está el problema. No es que el sistema de mayúsculas sea complicado, es que es complicado saber a qué se está haciendo referencia cuando decimos Zidanes y Pavones. Si es a gente tipo Zidane o a jugadores que yo para los que utilizo un nombre común lexicalizado que es Zidane. Pero eso, bastante complicada es ya la ortografía a veces, como para luego no aceptar adaptaciones de las que ya tenemos muchas. Es que yo adaptaría hasta los nombres propios si se pudiera. Ya, pero claro, pero por ejemplo, Juan, hay una cosa que hay que tener clara, y es que es verdad que vivimos en el mayor punto de la historia con menor índice de analfabetismo, donde ahora las fronteras, salvo ahora por cuestiones del COVID, han sido meramente lingüísticas, porque todos nos plantábamos en 2 horas en un vuelo en cualquier sitio y estábamos acostumbrados a intercambiar, ¿no? A que las lenguas entraran todavía más en contacto, no solo por las fronteras geográficas. También hay que tener presente que, por ejemplo, nosotros hemos tenido muchísimas terminaciones o muchísimas combinaciones consonánticas, vocálicas, etcétera, de otras lenguas que las propias obras académicas decían no son naturales en español, no estamos acostumbrados a pronunciarlas. Sin embargo, los medios de comunicación y en Internet en general ahora mismo estamos más que acostumbrados a ver muchísimas grafías y a tener en cuenta eso, que no se tiene que corresponder con la homografía. Yo creo que lo que nos pasa es que, claro, como en cualquier adaptación, para que triunfe necesitas una correspondencia gráfica con el original. Whisky, como se proponía el DPD de 2005, claro, parecía una mera risotada de la que solo te enterabas escuchándolo. 2010 ya se propone pues, con la W, con la K. Tengo un poquito más de cuerpo gráfico que me permite la relación. Entonces, claro, hay que tener en cuenta que es normal que a mucha gente le cause risa. No sé, yo estoy pensando, por ejemplo, en CD-RON. Es decir, fíjate que tengo cuerpo, pero en una sigla. Honrón, ¿no? Honrón para home run, ¿no? Sí, bueno, también es lo mismo, los que se quejan de clasismo en ortografía luego no... con esto no se dan cuenta de que hay gente que no sabe inglés y que a lo mejor no saben cómo se pronuncia una CK, o si tú le pones thriller, que es una palabra que a mí me gusta mucho porque al adaptarla hay que meter una ZR ahí que inusitada en español, y es ser injusto con la gente que no sabe inglés. Entonces, bueno... Sí, o cualquier manera, yo creo que en el lenguaje tenemos una obsesión que es la idea de la propagación, y es también una especie de idea de justicia y una idea también matemática. Es decir, si ha pasado esto aquí, ya tiene que pasar todo el rato. Y en realidad, o sea, el lenguaje es la demostración que es pura excepción una detrás de otra. A veces sí que se permite cierta mecánica, pero luego son excepciones y excepciones. Hablemos de fútbol, que ya es hora. De fútbol y de baloncesto. La palabra fútbol lo podemos ver en Google Ngram, que estuvo bailando y compitiéndose con fútbol, balompié y fútbol. Y hasta el 27 no aparece, al año 1927 no aparece como tal en la academia. ¿Y qué pasa con baloncesto? ¿Por qué no se llamó básquet? Porque acabó, por lo menos los medios, utilizan mucho más la expresión baloncesto, que es la que clava al final la Real Academia en el 47. Es decir, van bailando hasta que en determinado momento, bueno, pues una autoridad la reconoce, pero claro, esa autoridad lo que hace es decir, lo están usando de esta manera. Siempre dan una orientación para decir, bueno, usarlo de esta manera o de otra. Y hemos tenido balompié, que es una adaptación como una traducción, y fútbol, que es una hispanización. Fútbol. Entonces, yo sigo pensando que, por ejemplo, jonrón, como ninguno, por lo menos los que estamos aquí, somos especialistas en béisbol y a lo mejor no lo seguimos, pero los que escriben sobre béisbol, quizás al final sí que acaban escribiendo jonrón, porque para ellos es lo normal. Y puede que en Cuba escriban jonrón de una manera, en Miami de otra, y a lo mejor en Estados Unidos de otra, y en España de otra. Que también puede pasar porque las adaptaciones, sí. Claro. ¿Quién dice cuál es la que tenemos que utilizar, ¿no? Es decir, tenemos nuestra lengua madre, yo lo que veo es eso, tenemos una lengua madre que es con la que nos hemos criado, pero luego tenemos también nuestra lengua, si no es la madre, pues es tu tía. Es decir, inglés es la otra lengua con la que nos estamos criando, como antes era el francés que lo dominaba todo. Entonces, al final vamos aceptando esas palabras también, como fútbol o software. Pero claro, ¿cómo lo decimos? Pues como hemos aprendido a decirlo. Y sigue habiendo un montón que no sabemos decir o la pronunciamos a la española de España. Es decir, exactamente. Wifi, que somos los únicos que decimos wifi. Y luego no somos coherentes con la escritura, que es lo que... Una cosa es que están comentando en el chat, comenta Elena 6 que la adaptación fútbol, que es mucho más violenta y que está plenamente asimilada,
y que al final se trata de preservar la simplicidad de nuestra ortografía. También comenta Gelesta69 que la dictadura franquista, que impuso el español por encima de todas las cosas, tuvo mucho que ver en esa adaptación de la palabra fútbol, ¿no? En el año 27 lo dudo. Bueno, Yo estoy pensando en adaptaciones tan fuertes Punto. como chute. Es decir, y tan españolas como chute que de shoot. Es decir, americanismos da una buena cuenta de todas las variedades Champú, del ¿no? brother, Champú. brother. Balón. Sí, sí, claro. Es decir, tenemos adaptaciones que han cuajado, se han metido por detrás o por delante. Pero aquí, claro, decía Antonio lo de fútbol, balompié, todo eso. Claro, yo siempre creo que lo mejor es buscar una alternativa y tengo aquí la frase de Mariano de Cavia, que fue justo el que propuso lo de balompié, ¿no? Y se lo compraron algunos equipos, tipo el Betis y tal, y el Albacete. Pero lo que decía Mariano de Cavia ante los extranjerismos, que no pasa nada, pero joder, si podemos meter algo en español que ayude, no por ser franquistas, ni por ser más españolistas, ni hispanos, ni hispanófilos, lo que sea, sino por ayudar, si es que esto es todo ayudar, para que yo cuando tenga que escribir shakespeariano, pues oye, o schwarzeneggeriano, pues que sepa escribirlo sin tenerme que ir a Google, que puedo hacerlo, lógicamente, pero para facilitar. Y él decía que para un idioma tan copioso, variado, expresivo y flexible como el español, muy a duras penas se halla una voz o término extranjero que no tenga equivalencia exacta o que en último caso no sea asimilable o adaptable con la debida holgura. Lo decía el señor que propuso Balompié. O sea que yo creo que si nos esforzamos, y Alex, yo creo que esto tenéis una misión en Fundeu importantísima porque los periodistas son a los que más se les lee. Si los periodistas empiezan a escribir pizza con TS y pizzero, te digo yo que la gente, y sobre todo si es algún periodista molón, la gente va a empezar a escribir pizza y en las cajas de las pizzas vamos a escribir pizza o eso, o aceptamos que el español tiene otro dígrafo que también molaría mucho. Es que esa es la clave, es aceptar que nos resulta natural. Y que se pronuncia TS, pero crear un dígrafo nuevo complica más a nuestros hijos o a nuestros descendientes. Bueno, hombre, siempre que te tengas que aprender una relación más poco intuitiva, una combinación poco intuitiva de dos letras que pues al final es complicar, ¿no? Igual que el problema que tenemos con los plurales, ¿no? Que si tenemos algunas palabras que terminan en R, como cráter, y decimos cráteres, y luego metemos máster y decimos masters, pues estamos metiendo una doble posibilidad para un mismo fenómeno y complicamos. Yo no digo que sea mal o bien o que las cosas puedan cambiar, que a lo mejor acabaremos diciendo cráteres. No se sabe. Un segundo. Propagación. Sí que mientras se diga pido palabra un segundo. Comentan por el chat que precisamente al respecto de la palabra pizza, que también se puede adaptar como pizza, con una Z, como ha ocurrido en otros casos, como carroza, gaceta o bizarro, que son además italianismos, ¿no? Y aparte es que, por ejemplo, en pizza, vale, estamos de acuerdo en que la doble Z está asentada en español y que ya la leemos y tal. Pero, por ejemplo, bueno, quiero decir, un hispanohablante entiende que eso se lee como pizza, por ejemplo. leer mozzarella, ¿no? Podría leer mozzarella o tal. Pero en el momento en el que haces el plural, es un problema. Elena tiene toda la razón. Lo ideal es hacer lo que se ha hecho siempre. Eso es lo ideal porque es lo que simplifica. Es las cosas. Ahora, siempre que entre una palabra como gaceta, que está ahí también, ¿no? Con doble Z del italiano, sabemos que da el sonido en español, que se escribe con Z y bata. O sea, eso es lo mejor, lógicamente. Pero claro, eso supone todavía hacer que el hablante trague más, que es no solo te cambio la grafía, sino que te cambio la pronunciación. Y encima, no, pero hay mucha gente que pronuncia pizza, ¿eh? Claro, pero encima una pronunciación de algunos sitios que a lo mejor un madrileño dice, porque yo tengo una amiga de Badajoz que creo que dice pizza. Sí, ahí me suena no guay, vamos a decirlo así. Bueno, pero pensemos otra cosa, es decir, el problema no viene cuando tengo que adaptar y tengo un sonido equivalente, sino cuando tengo distintos sonidos equivalentes, y esto nos ha pasado con la W. Nosotros decimos vagón y se escribía con W. ¿Cuántas personas de 60, 70 años siguen produciendo kiwi y en vez de kiwi? Es decir, el problema viene cuando tienes asunto. Pizza, además, es otra de las palabras que tiene una movida tremebunda, y es que no solo la registro en cursiva, pero su plural lo tomo como un híbrido y le planto una S y lo dejo en redonda, sino tela, cuando tenemos ya que hacer
que si los derivados, que si claro, si lo pongo por detrás va en redonda, pero si pongo un prefijo por delante va en cursiva, y aquí es donde tenemos el jaleo padre. Y yo creo que el problema, sobre todo, que bueno, la clave de la pizza está en que lleve piña o no lleve, y cada uno elija en el bando que quiera, pero la cuestión es cuando tú tienes unos, es decir, la pronunciación te dan 2, 3 o hasta 4 posibilidades de representación gráfica. Y los medios de comunicación, ya lo que te digo es que son los que tienen, son los altavoces. Es verdad que las redes sociales, alguien que tenga 1 millón de seguidores, os puedo asegurar que nada tiene que hacer vamos, contra un telediario. Entonces, la cuestión es que normalmente los medios de comunicación, cuando tienen que transmitir noticias donde abundan extranjerismos, van a utilizar el extranjerismo porque es tal y como les viene a ellos. Es decir, el primer filtro lo van a hacer ellos y probablemente ese tamiz sea tan amplio que entre directamente y se divulga a la población general. Es que yo sigo viendo que tenemos ese problema, como os decía, de propagación, que es que con toda nuestra bondad intentamos decir, bueno, te voy a intentar traducir qué significa esta palabra y vamos a crear una nueva en vez de utilizar una palabra extranjera. Y dice, pero es que es una palabra extranjera, a lo mejor porque es un término que no tenemos, ¿no? O sea, podemos hacer como el islandés y decir, aquí no va a entrar una palabra que no sea islandesa. No vamos a decir ni ordenador ni computadora, vamos a decir la máquina mágica de los números. Claro, al final los islandeses dicen, bueno, sí, vale, pero computer, porque es que no voy a andar con esa palabra islandesa. Entonces, existe la buena intención, pero luego los hablantes dicen, es que vamos por otro camino. Aparte de las normas, que a veces puede estar bien, y a veces dicen, sí, es que yo quiero seguir esa norma, entonces quiero regularlo. Entonces, a veces, pues va a acabar eso, en vez de balompié, acaba fútbol, pero le ponemos una tilde, caramba, ya que le hemos adaptado, adelante. Eso es. Pero que va a haber excepciones. O sea, es muy difícil intentar controlar cada una de las palabras que llegan. También es muy fácil decir, bueno, que nos dejamos a los hablantes. Y es verdad, tampoco es eso de decir, bueno, vamos a darles alguna pista. Yo creo que la labor que hace la Fundeu es de la línea del frente donde están cayendo todas las tortas a traductores, a periodistas y demás. Y la que nos cae a nosotros también. Claro, la que generamos nosotros. Pero esto, ¿qué hacemos con esto? Porque luego muchas veces, podemos utilizar una palabra en español. Vale, genial. Llegan los españoles a América y se encuentran con un tapir. Dice, ¿y esto qué es? Es un cerdo raro que las primeras descripciones de todos esos animales son divertidas porque es ¿qué tengo yo para explicarle a otro en mi cabeza qué es este bicho? Dicen, pues eso se llama tapir, porque le podemos haber llamado cerdo raro del Amazonas. Pero al final, pues no sé, amozoniorrinco, yo que es algo raro le podemos haber puesto. Pero bueno, pues, utilizo la palabra local porque es la que me ha llegado. Nos llegan muchas cosas de tecnología y decimos Twitter, ¿lo podemos adaptar? Pues yo sí que estoy adaptando Twitter porque me viene. ¿Adapto Wi-Fi, lo escribo con G? Pues no me sale. Tampoco te hace falta, porque con lo W en este caso, según la ortografía española, te vale, pero que también es verdad que es muy curioso que seguimos pensando que esto de los extranjerismos es algo muy relativamente novedoso. Cuando llevamos toda la historia del español, desde el siglo X, metiendo términos extranjeros, desde arabismos en la época árabe en España, luego por el camino de Santiago, galicismos, continúas, que si empieza el Renacimiento, que si italianismos, que si luego el boom de la gastronomía y demás y te traes galicismo. Pero en general se han ido, la cosa es que como mínimo se han ido adaptando. Que es y digo, a lo mejor estamos siendo impacientes porque estos son como los meteoritos que caen a la Tierra, estamos todos muy asustados, pero luego acaban en una piedrecita que cae en una charca y se quedan en nada. El problema es ese, que yo creo que meter extranjerismos crudos genera más complicaciones y dificulta a todos. Por ejemplo, la palabra hackathon la gente la escribe de 100 maneras distintas porque es difícil la CK más la TH más no sé qué. Si supiéramos que se escribe hackathon con J, con C, pues pocos fallarían. Y no pasa nada. Y yo coincido en que hay muchas palabras del inglés que son tan precisas o que las hemos hecho tan precisas. Yo siempre pongo el ejemplo de runner. Y dice, pero si tenemos corredor, pero es que un runner no es exactamente un corredor, es un corredor que se pertrecha para salir, que mide los tiempos con Nike, con la aplicación de Nike, que se compra todos los adminículos. Que no saluda cuando corre, no saluda. Corre, que luego sube la foto saltando y pone el recorrido que ha hecho un corazón por la ciudad. Este es un runner. Entonces, el español tenemos la suerte, yo supongo en otras lenguas también, no las he estudiado con tanta profundidad, de que somos expertos en encontrar palabras para matices y aumentar el vocabulario, y eso es genial. Pero yo me quejo de eso, de que como mínimo se podría buscar la adaptación. Y yo te digo que un periodista empieza a escribir thriller con ZR
y triunfa. Por lo menos llama la atención. Y sus críticas sobre los thrillers serían la leche. Yo te paso el poder, te doy el testigo y te Sí, dejo bueno, desde la claro. cuenta que... Quedas muy Algunas han paleto, calado, parece. ¿no? Parece que Hacen eres un tanto paleto. hacen tanto ruido mediático que llegan, ¿no? Claro, y colaboras a unificar el español. Miembra, claro, Lo mismo. y a veces yo de miembra, se acaba diciendo miembra muchas veces, de la misma manera que saltó aquello que fue una auténtica provocación, pues como Vallecas con K cuando dijeron lo de portavoza. No te hace falta porque portavoz es la A o el portavoz, digo, pero lo hizo para marcar Yo creo, aquí marcado yo de una fíjate A. que creo que no. Yo creo que a veces Hazlo, sí. pero si es que luego, ¿qué pasa luego? A veces, claro, Más es influencia va a una... tener un futbolista que empieza a hablar de alguna manera y utiliza una palabra en plan chorra y triunfa, claro, es zasca. Claro, Yo pero soy de los pocos, yo creo, perdona Alex, que creo que he justificado el uso de portavoza con precedentes, ¿no? Porque si analizáis 200 pesetas, ¿qué es ese 200? Esa A ¿existe la palabra cienta? No. Y decimos 200 con alegría, o sea que hay AES que se meten ahí para hacer femeninos, o el de hidalga, ¿no? No es hija de una alga, es sí, hija de algo, pero en femenino. pero Hay porque pierdes alguno, el y creo que referente. no sé si Mar me dio algún ejemplo más de eso que molaba. El de Guardia Civila Guardia Civila, por y ejemplo, Correveidila también. y Correvidila. O sea que hay Están precedentes de documentados, sí, portavoza, no es. Una vez que se pierde la Letra. referencia o se pierde la transparencia, ¿no? Que Esa es la muchos clave, el todavía- referente. la risa se provoca porque muchos todavía sabemos analizar portavoz, ¿no? Pero el que ya ha perdido esa transparencia puede decirlo perfectamente. Pero yo creo que eso es otro tema para otro día de Sí. morfología. Sí, una cosa, ahora que estamos hablando de morfología, género, tal, el tema, por ejemplo, de la X, ¿no? Como marcador de género. ¿Se ha llegado al límite de la ortografía con esa X? ¿Cómo se pronuncia eso? La X Hay y la arroba también. Y en Bueno, o la Francia, arroba, claro. he visto que tienen el punto medio, ¿no? Que ahora lo han Sí. prohibido en Francia. Sí, la academia, Yo sí. espero que nunca se llegue al límite de ortografía. Con el caso de Salle mola mucho. Todas Sí, claro. las soluciones que se dan, como meter una H entre las dos L's. A ver, todas las soluciones de ese tipo molan. Yo creo que nunca se llegará al límite de Punto cosas medio ahí veredes. estaría bien, ¿no? Como una del catalán tiene la L geminada, pues estaría bien. Sí, también, esa es otra, sí. Yo creo que aquí entran en juego dos cosas. Es decir, cuando hablamos de lo de portavoza, si lo hacemos conscientemente, una, en el lenguaje oral nuestra boca va más rápido que nuestra mente, punto número uno. Con lo cual, igual que desdoblamos y en un discurso probablemente, si hemos ido desdoblando numerosas palabras, pues claro, normal, que te sale joven, jovena y te sale portavoz, portavoza y a veces no es por una cuestión de perder la referencia. El segundo aspecto es que queremos ver cambios lingüísticos que históricamente se han producido en muchos años. Es verdad que ahora estamos en la época de la hiperconexión, el cambio lingüístico es mucho más rápido, hay que decir, de COVID, desde su aparición hasta su inclusión en el diccionario y toda la familia léxica que crea, y queremos verlo todo ya y lo queremos ya, y no, yo creo que no es una cuestión de forzar la ortografía, sino hasta dónde es capaz la ortografía que tengo de reflejar la realidad que quiero construir o que estoy construyendo. Es decir, la cuestión es hasta dónde alcanza. Y la ortografía, para poder consolidarse, necesita tiempo y necesita debate, necesita soluciones. Lo que pasa es que en la época de la inmediatez, donde lo queremos todo ya, y me incluyo, ¿de acuerdo? Creo que necesitamos darle un tiempo y perfilar este asunto. Es decir, ¿cuál es más que el límite, es la barrera que me pone esta solución que se está empleando? No sabemos si el día de mañana, es decir, es que tenemos los sustantivos acabados en A, que la mayoría son comunes en cuanto al género. Tienes en E, la mayoría, o son comunes en cuanto al género, o tiran al masculino. ¿Qué te queda? La I, la U, la X, ¿qué pasa? Claro, es que es para cuando no quiero como no marcar el género. Ya, bueno, pero es que si me voy a México, los muches reivindican, es decir, los hombres que tradicionalmente han sido criados como mujeres, reivindican la X para su tercer género. Entonces, a veces necesitamos esperar a que el movimiento se termine y también separar, perdón que me extienda, lo que es la reivindicación del asunto lingüístico. Que cuántas peleas nos comemos por la televisión en el Congreso de los Diputados y demás, no, es que presidenta y te viene, no, del participio activo de ser, ¿qué dice usted? Es que es sellente el participio activo y dice usted perfectamente asistenta a la persona que le limpia la casa, ¿verdad? Con lo cual a veces necesitamos dar un poco de tiempo y decir, bueno, vamos a ver
cómo se adapta la ortografía a este asunto y primero que tengamos claro como sociedad qué queremos reflejar y si lo vemos necesario. Y luego ver los mecanismos de los que dispone la ortografía. Sí, pero esto yo creo que es otro tema que podríamos quedar Esto para otro ya día, para otro programa. porque la ortografía inclusiva, que haría falta saber cómo. sí, yo haría creo falta una ortografía, digo, dámelo. un programa, Mar y Rubén, de ortografía, eso de cuestiones inclusivas procede, ¿no? Que yo creo que lo Claro que tenemos sí, en por cuenta. supuesto, ortografía inclusiva, me ha encantado el término, sí. Sí, sí. Llevamos una hora ya. Si queréis. Vamos a hacer una pequeña última pregunta ya para cerrar, que sería ¿qué norma ortográfica añadiríais y cuál eliminaríais? Y un segundo, ahora aprovecho el silencio después de esta pregunta. Yo puedo decir yo, sí. Un segundo. Después de esta pregunta, si queréis, proponemos que la gente del chat haga alguna pregunta así para quien quiera contestarla y bueno, voy a escribir aquí en el chat para ver si alguien quiere animarse y preguntaros. Tengo 2 o 3, pero vamos. Venga. Lo original es que las mayúsculas llevan tilde, por si alguien no lo sabe. Ti no lleva tilde, ¿vale? Y ya con eso yo ya me quedo tranquilo. ¿Qué me gustaría hacer? Que se recuperara la diéresis para marcar hiatos. Es un caprichito mío. Mola. Juan, tú que la tienes más clara. Yo creo que tengo ahí bueno, yo verdaderamente tengo una que llevo meditando tiempo, que sería más bien un cambio, que sería en los hiatos con H intercalada, quitar la tilde siempre. Es decir, en palabras como ahínco, he estado investigando y hay muy pocas palabras que en esa situación, ¿no?, de vocal abierta, vocal cerrada, separadas con una H, que la tilde o que el acento recaiga en la primera. He encontrado una en el diccionario que es beike, y luego tenemos, en el orden inverso tenemos búho, pero hay muy pocas. Entonces, sabiendo que siempre el acento va a recaer en la segunda, ahínco se podría considerar una palabra llana terminada en vocal y no habría que tildarla. Eso es, pero tengo que analizarlo, estoy en proceso de ver si, para reducir aún más el sistema de tildes que no hemos dicho, y creo que conviene, el español puede presumir de tener un sistema de acentuación gráfica de la leche, o sea, ahí la RAE se corona, o sea, y con la tilde en solo incluso lo perfecciona un poco más, aunque algunos se quejen, y con la tilde en guión, pero bueno, que quitando eso tenemos un sistema muy bien elaborado que ha ido cambiando y que también otro día que propongo otro tema que es explicación de reglas ortográficas, es por qué tildamos las palabras terminadas, las agudas terminadas en N y no otras, por qué tildamos las esdrújulas, por qué se llaman esdrújulas. Eso molaría mucho, eso si lo queréis apuntar. Y luego la que yo cambiaría, y para tirarme el pisto aquí de ortopunky, de ortógrafo alocado, es yo quitaría las H's de huevo, huérfano, todas estas, que sabemos, ¿no?, que son un reflejo de cuando la U y la V se confundían, ya no se confunden. Que etimológicas, sí. Claro, son H's que ya no tienen ningún sentido, aunque son muy bonitas y costaría, ¿no?, escribir huevo, bueno, huevo justo lo voy a cambiar porque tenemos el huevos ese con B raro que no existe, que es la única palabra del diccionario sin H ante V. Pero solo por llevarte la contraria, por fastidiar un poco, para hacerlo más divertido esto. Para eso estamos, para eso estamos. Poca polémica habido. La W hay que cambiarla por una H, que eso sería la risa, padre. Vamos. Molaría con wifi. Molaría también. La B. Wifi yo no sé si la tengo registrada con H, o sea que no, wifi sería la IFI, que eso era alta fidelidad. Bueno, no, pero bueno, claro, como yo digo wifi, bueno, wifi con HU, ¿no? Dices HU, wifi. Es una cosa muy loca, ¿no? No, molaría. Entonces, esa sería mi propuesta. Muy buena. Yo es que aprovecho cualquier espacio que me dan para hacer un apostolado sobre que el plural de tupper es táperes, porque me gusta mucho reivindicarlo, así que aprovecho ya que me habéis dejado hueco. ¿Y qué quitaría? Voy a poner mejor que más que quitar, haría un cambio. Y esto, por ejemplo, Juan también lo habla en su libro Ortografía para Todos. Y esto lo hizo una vez cuando en Fundeo publicamos Las Inocentadas, el 28 de diciembre. Expliqué que utilizar el signo de cierre de interrogación era un anglicismo y que, en caso de que lo adecuado era utilizar dos, pero que mejor utilizar uno, el de apertura, porque es donde te marcaba el periodo
interrogativo y tú luego llegabas al punto y sabías que ahí se había acabado la pregunta, con lo cual sería el cambio o el ajuste que Esto me lo dijo una vez mi hermano, que inocentemente no tiene nada que ver con el mundo de la lengua. Me dice, oye, ¿por qué siempre decís esto de, por qué la gente escribe el de cierre y no el de apertura solo? Si con ese ya bastaría. Sí, esa es muy buena. Ese sería Quedaría un poco cojo, ¿no? Así visualmente quedaría como no abrigada la pregunta, no sé. Claro, pero por lo menos sabrías dónde comienza. No tendrías Sí, que sí, ponerle claro. con tonillo. Por cierto, Alex, prepárate que tenemos una pregunta para ti. Nos pregunta Elena6 que nos dice, pregunta para Alex, ¿cómo aclararías tú el ámbito oscuro de las mayúsculas? Bueno, pues yo haría al menos dos cosas. Una, que es que todas las pautas académicas, es decir, igual que, por ejemplo, estoy pensando rápidamente, ¿no? En accidentes geográficos, pues que tú dices, a no ser que sean, pues no sé, entidades geopolíticas o lo que sea, ¿no? Que no se correspondan con su referente, pues por lo menos yo me cargaría, pues cuando estamos hablando de, no sé, por ejemplo, el Mar Muerto o el Mar Negro, que tú dices, pues es que no es, según el Instituto Geográfico Nacional, no son mares, pero la ortografía te da ahí el escollo de, bueno, cualquier cosilla que tenga agua, pues bueno, la podemos considerar un mar. Entonces, pues nada, también lo ponemos en minúscula porque se salta esa regla. Entonces, yo al menos procuraría hacer un poco más uniformes algunas cuestiones y a lo mejor fijarme en otros sistemas ortográficos, vamos, ortográficos de otras lenguas que lo utilizaran. A lo mejor habría que prescindir en algunos casos, pero Juan me va diciendo que no. Es que yo que he trabajado mucho en mayúsculas, tío, es que no es nada fácil. O sea, No, es no, que, fácil no es, pero por lo y menos que el problema se reduce a saber a qué estás haciendo referencia. sí. Porque Eso es. si tú claro, entonces, en mar entiendo que es un resquicio así que digas, pero claro, yo es que no escribiría, también hay parte visual, yo no escribiría mar muerto, ese mar con mayúscula, por mucho que no sea un mar. Tenemos el problema de mar menor, ¿no? Que ahí se metió Reverte en su momento y fue un follón, que benditos follones Estaba de acuerdo con la que nos Funte. dan trabajo, ¿no? Que nos dan trabajo que haya ese tipo de discusiones. Pero yo creo que las mayúsculas es un lío tremendo Sí. porque no sabemos lo que decimos. O sea, es que no, el accidente geográfico forma parte del nombre cuando la institución, el Museo Sí. Británico. justo Museo igual. O los parques naturales, ¿no? El Parque de Sí. Doñana. ¿Parque es la empresa que administra o gestiona el parque o es el parque en sí? Dependiendo de lo que sea, es mayúscula, minúscula, claro, pues ahí Sí, los es premios del país te los da el nombre de la sociedad, es decir, te lo entrega no el periódico, sino la sociedad del país, ese, etcétera. Pero bueno, yo creo que por lo menos sí habría algunos casos que, aunque sean los que menos, podrían llegar a unificarse en algunos aspectos y entender que también es otra cosa clave, que la mayúscula es una excepción en el español. Entonces, es verdad que en otros idiomas como el inglés estoy pensando, pues claro, cualquier cosa que haya que destacar, ¡pam!, le plantas una mayúscula. sí. ¿Quién era quien decía que ante la duda minúscula, ¿no? Ante Yo la duda, digo ante la duda minúscula, sin coma y junto. Ya está. Pido a los alumnos que se lo tatúen. Lo de la coma. Ante la duda, tienes más posibilidades en algunos contextos de Claro, equivocarte. en los vocativos ahí es peligroso. Sí, Pero eso lo hablaremos otro día, ¿no? También. otro día. Claro, sí. Están saliendo temas para llenar varios domingos, sí. Y yo tengo apuntado, perdonad, y yo ya cierro y ya me callo. Una frase, creo que es de Bezos, pero de Javier, no de Jeff. Creo, Alex, confírmamelo, que es que cuanto más nos cuesta escribir, es decir, cuanto más nos esmeramos a la hora de escribir, más fácil es para el receptor leer. Es decir, si yo me esmero en usar Bs y Vs, luego el receptor, me gustó mucho, porque luego el receptor, el que lee, va a poderlo identificar con más rapidez, o sea que le estoy haciendo un favor al que me recibe. Si le pongo el signo de apertura y el de cierre, si le pongo las comas donde son, habría que confirmar de quién es la frase, pero a mí me gustó y la verdad es que tiene razón. Y yo con eso cierro el capítulo de por qué es conveniente que haya ortografía, al margen de que sea clasista o lo que sea, es para ayudar y mantener la unidad. Yo creo que con eso, ese es mi resumen. Bueno, no te vayas todavía, Juan, un segundito, que tenemos otra pregunta pendiente. Juan se vaya a ver el partido, sí. Está calentando ya. Ahora se Está como el comunio ya. Nos pregunta Gelesta69 que si el panhispanismo está contribuyendo realmente a la unificación ortográfica del español y que si es bueno tener una ortografía común para tantas maneras de hablar español tan diferentes. Pero es para todos, ¿no? O para mí. Sí, para quien quiera contestarla, para quien se anime. Mi respuesta es que sí, pero... O sea, que
que hay que mantener una unidad, es lo que nos mantiene unidos, la escritura. Si no, imagínate el andaluz, por ejemplo, si la gente se decidiera con todo el derecho del mundo a escribir como lo de El Principito, es decir, a escribir como hablan, pues claro, perderíamos ahí una unidad. Yo entiendo que para ellos es un esfuerzo, pero eso es un esfuerzo para que luego los escritos sean más fáciles de leer entre todos. Yo lo que echo de menos son más palabras americanas, o sea, que llegan muy poquitas. Mordida, coima, scratch, nos están llegando poquitas, deberían llegar más. O sea, que nos quejamos de anglicismos, es verdad, pero deberíamos echar un vistazo a lo que hay por ahí y recibirlo. Afortunadamente nos está llegando. La inmigración nos está trayendo de vuelta ese español tan rico que tenemos visto desde la península, que nos está llegando, ¿no? Bienvenidos sea. Y una ortografía común, por la cuota que nos trae, de luego. Yo creo que lo único que nos mantiene unidos a los hispanohablantes, porque la cuestión léxica nos varía, no nos entendemos en cuanto tenemos una montaña. Muchas veces el léxico no es compartido en muchos casos. Y construcciones gramaticales, en ocasiones las estructuras más empleadas, por ejemplo, en la península, nada tienen que ver con la de otros países de América. Con lo cual, yo creo que la ortografía común o panhispánica es la única que nos mantiene, entiéndase, grosso modo, ¿de acuerdo? O al menos la parte más indudable de ese asunto. Al menos yo creo que, por supuesto, es realmente necesaria. Sí, porque, por ejemplo, si no acabaríamos como el portugués de Brasil y el de Portugal, ¿no? Que tienen ortografías diferentes y que comentan también, están comentando en el chat que el lenguaje de la generación Z, que ya tiene muchas palabras que vienen de América, por ejemplo, refachero o fachero, y es verdad, ¿no? Yo en Twitter leo mucho eso, ¿no? ¿Qué facha tiene? Y claro, aquí qué facha tiene otra connotación, pero se está utilizando mucho por la generación Z esta palabra, ¿no? ¿Qué facha tiene? Como qué bien va, qué bien... Y es verdad, ¿no? Que quizá hemos criticado, hemos tratado el tema de Twitter diciendo, bueno, quizás son un poco, entre comillas, outsiders, ¿no? de la ortografía, pero luego es en Twitter donde se están propagando estas palabras que vienen de América. Se pueden encontrar ejemplos preciosos de muchas cosas. A ti te dice alguien de Colombia una palabra y dices, esto lo usa alguien, te metes en Twitter y hace 15 minutos lo usa uno, tienes contexto, hace 20 minutos otro, es precioso. O sea, Twitter es una mina para Hombre, Twitter no deja de ser un corpus, en realidad. Corpus, pero con unas propiedades maravillosas. Sí, en Fundeo hicimos un estudio con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento, hablando del uso de la X, la arroba y demás, lenguaje inclusivo, y se tomaba como corpus Twitter. Y fue una cosa alucinante. Sí, hay muchos trabajos en los últimos años en los que utilizan corpus Twitter como corpus dialectal y demás. Y nada, pues cuando se refine un poco esa herramienta de Twitter como corpus, pues tendremos ahí a Mar, que hará una labor extraordinaria y que podremos analizar mucho mejor, seguro, el español coloquial y el español actual, no me cabe ninguna duda. La verdad es que los corpus son una herramienta súper útil al final para ver estas diferencias ortográficas también. Hablabais antes de la adaptación de fútbol, pues fútbol, al final tenemos dos acentuaciones diferentes dependiendo de la región donde estemos. Y esto es muy rico. Por eso hay que hacer un programa sobre los corpus. Sí, Apunta. Sí. Juan quiere aquí ya... para que la gente los conozca y los empiece a usar y o siga usando. Sí. Bueno, no llegan más preguntas de esta última tanda, digamos. Así Elena que... 6 invitará al siguiente. ¿El qué, perdón? A Elena 6. Por supuesto, sí. Por supuesto, estarán. Y Gelesta 69, esperemos que también. Bueno, pues dejamos a Juan, que ya tiene las botas puestas, está ya haciendo los estiramientos para... Es que sí, tiene que ser antes de las 6:30. Por cierto, vaya por Dios, nos ha llegado una última consulta y por si queréis que la atendamos así, por supuesto, sí. En el descuento, Juan, en el descuento. A ver. En el descuento, sí, entonces... Nos dicen, además del argumento de la facilidad del lector a la hora de comprender los escritos y la importancia social de la ortografía, ¿qué otras razones podrían darse a niños de primaria para que entiendan la utilidad de estudiar la ortografía?
Eso lo tengo yo ahora que tengo aquí a los peques con examen de ortografía y morfología. Así que, Pues cuéntanos. ¿Para qué funciona? ¿Sabes lo que me ha divertido? Yo les cuento que todo eso ya lo saben, lo que pasa es que lo están descubriendo. Si ya tienen toda la maquinaria aquí metida, entonces alucina. Y yo les intento contar, ¿cómo se lo contaría esto a una máquina? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué no? Imagínate que yo soy extranjero y me tienes que enseñar el idioma. Enséñame, ¿por qué vas a crear unas normas? Y se dan cuenta de que ya las tienen metidas las normas. Es como, vamos a abrirlo y vamos a ver qué tenemos aquí dentro, ¿no? Que parece que el lenguaje es la Real Academia, la gramática, y dice, no, si está en tu cerebro, la mayoría. Entonces descubre, cualquier niño que le guste destripar una máquina y ver qué pasa por dentro, creo que hay que ilusionarles. Ese es otro tema también de los que hablar, de cómo se está enseñando el lenguaje, que es una absoluta pesadilla. Lo tenía apuntado para hablar de que habría que enseñar mejor ortografía, o sea, y más, que no solo reglas, que eso por eso creo que un programa que explique las normas puede motivar a los niños. Hay que explicarles por qué son así las reglas, por eso de crujir, por qué crujir se escribe con J, lo aprendemos y nadie nos explica por qué las H, de dónde vienen. Claro. Por eso creo que la ortografía de la RAE, la de 2010, yo se lo dije en su momento a las creadoras, que es una obra de arte, porque permite entender muchas cosas. Es un poco larga, entiendo que un niño, pero bueno, hay versiones, aunque se pierden las explicaciones, pero explicando bien se ilusiona a los niños, haciéndoles entender que es una herramienta que cuanto mejor utilices, mejor funcionará, o sea, cuanto más cuides, mejor funcionará. Si tú a tu móvil lo tienes sucio y como yo tenía el otro día, tienes porquería por los altavoces, pues no se oye. Pero si lo tienes bien cuidadito, limpio, con tu carcasita, con todo, pues oye, y encima vas a ligar más. Yo hablaría de eso, esa es la conclusión. Yo hablaría de la utilidad de la lengua, simplemente, para no repetir las cosas dos veces. Esa es la clave. Es decir, para conseguir aquello que me propongo. Si pongo todo de mi parte, a la hora de expresarme, pues tendré más posibilidades de conseguir aquello que estoy expresando. Entonces yo creo que si se potenciara, aparte de lo que comenta Juan, que me parece fantástico, que es analizar pues, los porqués, etcétera, a los niños les encantan las historias. Eso hay que dejarlo clarísimo. Y dentro del sector editorial, los peques son los que más historia consumen. Entonces, los romanos, los egipcios, bueno, pues esto expliquemos no solo la lengua como las historias, sino también enseñémosle que esto sirve para cosas y que va a servirles para todo, que es una cuestión transversal, no solo en su formación, sino en su vida y en cualquier ámbito al que se dedique. Pues es una conclusión magnífica, ¿eh? A menos que Juan quiera añadir algo. No, yo ya no digo más, que creo que ha sido una buena conclusión. ¿Y tu resultado, Juan? Gol del Elche. Es broma, no he empezado todavía. Pues nada, si queréis lo dejamos aquí. Quiero aprovechar personalmente a vosotros que habéis estado aquí hoy en este programa inaugural. A los espectadores que han estado viéndonos también y la verdad es que, también perdonad por cualquier imprevisto, cualquier fallo que hayamos tenido durante la retransmisión, que seguro que ha sido sin quererlo y esperemos que hoy empiece un espacio que sirva para que nos reunamos, charlemos informalmente como hoy, casi que salían los temas solos, nos interrumpíamos casi por querer hablar y por querer decir lo siguiente y la verdad es que ha sido un lujazo teneros aquí, la verdad. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Gracias, Rubén, y gracias, Mari. Mucho éxito con esta aventura que nos hace falta, divulgar el lenguaje, todo esto y mucho más. Así que enhorabuena por vuestra aportación, ¿eh? Gracias por esa iniciativa. Muchísimas gracias. Enhorabuena y muchas gracias. Yo os dije que cuando vi que había alguien sacado este language, digo, joder, qué buena idea, digo, es que yo lo estaba pensando y luego descubrí que erais vosotros y dije, pues, joder, enhorabuena, porque es de verdad, y todo lo que podamos ayudar nosotros, como espectadores o como participantes, aquí nos tendréis. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Chao.